vamos a hablar de la percepción que tienen los peruanos según un estudio que ha realizado el estudio Arellano y Consultoría. Respecto a las decisiones políticas, porque ir a votar es una decisión política, es un deber constitucional, pero es una decisión política que estamos tomando los peruanos. Adherir por un programa, si es que los partidos que se van a postular lo tienen, o adherir por un candidato a la presidencia y por nuestros representantes al Congreso. Esas son decisiones políticas trascendentes, porque ya vemos los resultados, como el peruano de a pie en general está desencantado de sus representantes en el Congreso y sobre todo la presidenta de la República, que apenas si tiene 2% de aprobación. Eso ya no se puede llamar aprobación porque está dentro del margen de error. Entonces, en este estudio se ha revelado que el 89% de los peruanos admite que la principal razón por la que el país tiene autoridades de mala calidad es porque no saben elegir bien a sus candidatos. Y en segundo lugar, un 85% señala la existencia de malos postulantes. A ver, ¿cómo lo definimos? Porque cuando uno va a un restaurante le dan un menú y de ese menú es donde yo tengo que elegir. Si todos los platos son malos, no me queda otra que de los menos malos elegir lo mejorcito y aún así me puedo quemar, ¿no es cierto? Discutamos de este tema porque se nos vienen elecciones, nos acompaña el ex ministro de Justicia y especialista en temas electorales, el doctor José Tello. Bienvenido, doctor Gusto, Tello. Pamela. Sí. Gracias por estar con nosotros. A ver, es un estudio revelador. Los peruanos hacen mea culpa y dicen, sí, pues elegimos mal. Pero al final, también, ¿no? Eso del menú, eso es lo que hay para elegir. Lo que pasa es que llevándolo al plano gastronómico, los peruanos nos estamos conformando con lo que nos dan. Ese es el gran problema. Yeah. Porque si nosotros ya no fuéramos al restaurante, el restaurante tendría que colocarnos mejores platos. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? El peruano es un consumidor, políticamente hablando, de baja calidad. O sea, es duro, pero está reconocido en el propio estudio. El 89% dice que acá hay problemas en cuanto a la elección misma y este 85% es claro en decir no tenemos, o sea, buenos candidatos. O sea, ahí viene algo. Si no somos exigentes con las autoridades, tampoco lo somos con los candidatos, ¿qué podemos esperar? O sea, el partido político atrapa a alguien, ¿no? Porque ahora son atrápalo todo, atrapa a alguien para la elección, lo inserta en su fila, lo postula, obtiene el éxito electoral, gana una curul o gana un espacio político, una alcaldía, cualquier espacio nacional o subnacional. Y en ese sentido viene el problema, de que nosotros no hemos, o sea, pasado por un filtro realmente si lo que nos están ofreciendo es lo adecuado. Por ejemplo, ahorita todavía no estamos en época de dádivas, pero ya se vienen después con las candidaturas, la etapa de dádivas. ¿Qué podemos pensar de alguien que viene a regalarte cosas? ¿Es un buen candidato? Bueno, yo digo que no. No, pero tampoco va a ser una buena autoridad. Claro, no, a mí no me convence porque me regalen el tupper, el lapicero, el almanaque, ¿no? Te convencen con las ideas que trae. Correcto, ¿por qué? ¿No? Porque o sea, el plan. La gente normalmente lo que ve, ¡ay, qué bien, qué agradable, nos traen cosas! Eso es clientelismo. Yo te doy una dádiva a cambio de tu apoyo político. Entonces estamos empezando mal, porque esa autoridad es probablemente alguien que va a llegar a hacer acto de corrupción. Ahora, yo quisiera irme al inicio de la cadena, porque, claro, nosotros tenemos que ponernos más exigentes con los candidatos. Pero ocurre que en el Congreso a esos que elegimos han hecho modificaciones electorales que les permiten seguir manejando los partidos políticos no como organizaciones articuladas que tienen un ideario, ¿no? un plan articulado y trabajo político de campo con comités en las diferentes regiones. Eso no hay y se las han arreglado para que sea así. Entonces se ha perdido, y creo que no es solamente un fenómeno peruano, es a nivel mundial, la militancia activa en un partido político. Claro. Hay una desafectación en la práctica política, ¿no? En la vida política. La gente está desilusionada en la política en general, pero en el caso particular de Perú el asunto es preocupante. ¿Por qué? Porque tenemos un 38% que está preocupado, digamos, en tener un buen presidente, eso lo revela el estudio de Arellano al que has hecho referencia, pero también un 44% que, por ejemplo, lo que busca es una figura paternal.
Y vamos a ir un poco a lo que ha ocurrido entre el 2023 y el 2024, de acuerdo al Latinobarómetro. Ya es una medición de toda la región. Correcto. En el caso peruano, nosotros tenemos que la democracia como sistema ha retrocedido en 6 puntos, de 50 a 44%, y el autoritarismo como alternativa de gobierno ha subido de 17 a 19 puntos en un año. Países complicados, México y Argentina, por ejemplo, ¿no? México ha tenido una disminución del autoritarismo, del 33 al 24%. Y la democracia se ha incrementado de un 35 a un 49%. Argentina ha avanzado también en lo que es la democracia del 62 al 75%. Con presidentes tan polarizantes como Milei y como López Obrador, ¿no? Claro, de izquierda y de derecha, en los dos extremos. Ahora la presidenta queda de la misma línea en México que López Obrador. También. Sí, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, en Argentina, que es un país con un alto nivel de institucionalidad, como por ejemplo retrocede el autoritarismo de 19 a 12. Entonces, Perú está en una contracorriente. Y eso es algo que nos debe hacer ver a nosotros el tema con bastante preocupación, porque sí tenemos un talante autoritario que hay que corregir. La democracia, como dicen, es a veces, no es el mejor de los sistemas, pero quizás es el más seguro en cuanto a que de alguna otra manera, en base a consensos que pueden tomar algo de tiempo, bueno, funciona. El autoritarismo, el autócrata, da una orden y de inmediato se ejecuta. Pero sin embargo eso es a costa de la libertad de medio mundo. Entonces, nosotros creo que debemos ver en la población, en nuestros connacionales, ahora una etapa más reflexiva, y es muy importante el rol de los medios de comunicación, es muy importante este tipo de trabajos que hacen en campo con anticipación para advertir cómo se tiene que cambiar esta manera de ver las cosas al momento de llegar a las urnas. Tengo la sensación de que el peruano aspira, mencionaste el tema del paternalismo, al caudillo que venga y solucione las cosas. En su momento, Alberto Fujimori, que se quedó 10 años ilegalmente, se le llamaba Chinochet, ¿no? En referencia a Pinochet, ¿no? El dictador militar chileno que puso orden a costa de qué en Chile, ¿no es cierto? Que se aspira a eso, a un caudillo que tome las riendas y a rajatabla. Ya no se tiene que consultar, que se haga lo que se tiene que hacer para que ponga orden. ¿Qué importa? Y el paralelismo es muy interesante si retrocedemos en la historia con Augusto B. Leguía. Por ejemplo. El oncenio. Correcto. Que terminó, bueno, él murió en prisión, Augusto B. Leguía, pero también la figura del reeleccionismo y el tema del gobierno cívico-militar, claro. O sea, es realmente algo que ya podemos ver como patológico dentro de lo que es nuestra vida republicana, pero sí hay que reconocer algo, más de 150 años de autoritarismo puro y duro, figuras extrañas, autoritarias o híbridas por lo menos, en el caso de Leguía, de Fujimori, y podemos ver nosotros pues gobiernos que han tenido una institucionalidad más o menos aceptable, pero otros que la han ido perdiendo, como estos últimos, por ejemplo, que vienen desde la elección de Pedro Pablo Kuczynski a la fecha. Correcto. Que han venido perdiendo permanentemente ante la población credibilidad y obviamente nos han sumergido en una crisis institucional enorme, porque hay que ver desde el año 2016 al 2026, que va a ser el año de la elección, todo un paquete completo de lo que ha ocurrido en el país. Claro, un decenio que es para la historia. O sea, el deterioro de la institucionalidad sumado a lo que ya venía pasando, ¿no? Desde que Alberto Fujimori ¿no? denostaba de la partidocracia, fue el outsider perfecto, ciertamente, ¿no es cierto? Claro. No se le veía venir. Pero emprendió duro y parejo contra los partidos políticos que además se fueron desacreditando y luego no pasaron la valla electoral, algunos de los que tenían mayor arraigo y mayor trabajo, el APRA, el PPC, pero se ha perdido eso, ¿no? Se ha perdido... Los partidos actualmente que tienen bases, que tienen, digamos, maquinaria partidaria, deberían estar bien preocupados. Claro. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Alberto Fujimori, entre otros, gana en el año 90 a toda una maquinaria electoral al frente con unas frases, un eslogan muy conocido: honradez, tecnología y trabajo y un tractorcito. Y suficiente para
tirar por la borda todo el esfuerzo y enorme inversión que se hizo en la campaña de nuestro finado frente a premio esta casi grosera Nobel. inversión publicitaria. Claro, Ya, que fue en aquel, no de Vargas Llosa, dicho sea de paso. no. Lo que hacemos un poco de memoria, el tema vino por los candidatos al Senado, Claro. los candidatos a Lo que diputados. desnudaba era como el apetito de Totalmente. poder que había detrás de esa inversión publicitaria. Vargas Llosa era pequeño, o sea, era poco lo que salía, lo fuerte era de cada uno de los candidatos en individual en señal abierta, cuando teníamos también 3 canales. Así es verdad. Entonces, hoy, ¿cuál es el panorama? Hoy tenemos estos 42, no sé si me estoy quedando corta, organizaciones, partidos que, a menos que hayan varias alianzas, no se va a reducir mucho esa cédula electoral, pugnando por nuestro voto. ¿Cómo se puede ejercer un voto responsable, concienzudo, con esta oferta que atomiza? Bueno, lo primero, filtrar muy bien, porque a mí lo que me preocupa, y eso ya ha sido materia de alguno que otro análisis, hay alguna información, publicaciones que hemos hecho con el equipo de ACYA, viene un tema que es importante, ¿ya? Y es el hecho de que con esta fragmentación se podría perder mucha votación. Me explico. A ver, votación para el Congreso. En la elección que tuvimos nosotros, la complementaria del año 2020, ya en la que salió FREPAC número 1 y todo, ya, tuvimos 4 millones de votos que no fueron a parar a ninguna parte en el Congreso. O sea, no sirvieron para elegir a nadie en el Congreso. Okay. ¿Por qué? Producto de justamente la barrera electoral y la fragmentación. En el 2021, 2.700.000 votos. ¿Ya? Y ahora, con 43 partidos, la cifra podría ser mucho mayor. Entonces, esa votación es respecto a candidatos que pueden ser los más votados en una jurisdicción, pero como el partido no pasa la valla electoral, simplemente ni siquiera se les toma en cuenta. Entonces tienes el fenómeno extraño. Un candidato A que saca 20.000 votos, ¿no? Versus, y del partido J, por decirlo. Claro, que puede tener mayor representatividad en su jurisdicción versus otro que no, pero... Claro. Y el otro, el partido Y, que saca candidato B, que saca 80.000 votos. Sin embargo, del 80.000 no va porque el otro partido fue el que ingresó, pasó a la valla. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que se da justamente... Distorsiona la democracia, ¿no? Porque Claro. la democracia es, votamos todos, el que gana, el que tiene mayor cantidad de votos entra, porque representa a las mayorías. Ahora, lo que pasa es que en su momento se debió haber discutido, por ejemplo, nosotros aplicamos el método de Hong con cifra repartidora, pero eso es un tecnicismo, ¿no? Hay diferentes variantes ya de metodologías que podrían permitir, por ejemplo, el tener una representación menos abrumadora en base a quienes obtienen, digamos, mayorías. Pero más allá de la matemática electoral, lo que ahora queda es la conciencia ciudadana. Correcto. Porque el ciudadano tiene que ir a votar y votar con conciencia. Entonces, así como se toman su tiempo, y es interesante en el estudio de Arellano, hace mención a eso, ¿no? Hay mucho más interés en ver, por ejemplo, qué marca celular me voy a comprar o qué modelo. Y hace todo el research, claro, toda la investigación. Y mira, y eso es muy cierto, ¿sabes por qué? Porque la persona ve más utilidad en su celular y el modelo de celular que va a comprar que aquí va a elegir, porque está desconectado el gobierno. O sea, no siente esa conectividad con la clase política, no siente esa conectividad con el gobierno, menos con los partidos políticos. Entonces, le es menos útil emplear tiempo, ¿no?, en decidir por qué candidato votar, a emplear el tiempo por el celular que va a terminar comprando de acuerdo a su presupuesto. Este cuadro es curioso. Cuando gana un candidato por el que no he votado yo, 76% responde, no soy responsable de lo que haga. O sea, nuevamente, ¿no? Nuevamente la gente no quiere asumir eso. Claro. Es que ese es el tema, es como levantarte y te ves al espejo y no te gusta verte al espejo, pero eres tú finalmente, claro. Porque la representación nacional, y así es concebida la democracia representativa, el parlamento, desde que hay parlamentos en el mundo, siempre es el reflejo de la ciudadanía porque es su rol de representación. Entonces, cuando vemos muchas cosas que no nos agradan de los congresistas, hablamos mal de los congresistas, ellos están ahí porque los colocamos ahí. Correcto. No llegaron, o sea, por arte de magia. Entonces, ese choque con la realidad verdaderamente nos debe hacer reflexionar, porque, por ejemplo, en el Perú todavía está la cultura del Pepe el Vivo.
no pago impuestos, me paso la luz, trato de sobornar a un policía. Es la cultura de Pepe el Vivo, donde incluso eso puede ser motivo de gracia en una parrillada, de una reunión familiar. O sea, lo cuenta como la gran historia. A mí, yo la hice. Sin embargo, eso es lo que no tenemos en el Parlamento. Esa misma versión, claro que mediática, quizás con la Fiscalía de por medio y obviamente algunos de los programas de noticias que tocan, reportajes, este tipo de situaciones. Entonces, pero es lo mismo, o sea, es que nosotros hemos normalizado las cosas y ahí viene un kit del asunto, la normalización de lo malo en la política. Nosotros hemos, creo, cambiar, así como hemos últimamente, en las últimas décadas, como país, levantó autoestima, por ejemplo, con el tema de la gastronomía, deberíamos levantar autoestima en ciertas cosas y parte de eso es en ya ponernos verdaderamente en el rol de ciudadanos y de definitivamente apostar pues, por un cambio de autoridades, porque realmente el restaurante, volviendo al ejemplo inicial que hiciste, no nos va a dar buen menú en la medida que nosotros nos hemos exigentes con el cocinero y con el dueño del restaurante y que nos coloquen un menú de calidad que es lo que nos merecemos. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, doctor Tello. Gracias.